Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio poder estar con ustedes más una vez. Qué privilegio que tengo yo, esa amistad, de poder compartir con ustedes los textos que leemos en la Torá, los textos que son dados para que nosotros podamos entender mejor quién es nuestro Eterno, quién es el Elohim que nos da la vida. Y según él mismo nos dice tantas veces en el texto, él quiere que nosotros seamos su pueblo, pero para ser su pueblo precisamos estar delante de Él de acuerdo con su voluntad, porque si no, no seremos santos como Él es santo y no podríamos de manera alguna poder compartir con Él nuestras opciones, nuestras alegrías. Es Él que quiere compartirlo, pero nosotros tenemos que estar prontos para ser como Él es, puros, santos. Y esta semana, por un ajuste de lecturas, para que podamos conseguir estudiar todos los textos de los 5 libros de la Torá durante el año, se juntan dos parashot. La primera se llama Tazria, que es concebir, y la segunda Metzorá, que es leproso. Disculpen. Tazria está en el Levítico 12:1 hasta el 13:59. El libro de los profetas es el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, del 42 hasta el 5:19. El Brit Hadashah lo tenemos en Mateo 8, de 1 al 4, y el Tehilim, el Salmo 106. Ya Metzorá, leproso, quiere decir, Metzorá significa leproso, así como Tazria significa concebir. Esto lo tenemos en el Levítico 14, del 1 hasta el 15:33. La Haftará la tenemos en el Melahim Bet, el segundo libro de Reyes, del 7:30 hasta el versículo 20. Mateo es lo que tenemos en el Brit Hadashah 23, capítulo 23, del 16 hasta el 24:2, y sumamos los versículos 30 y el 31. Y el Salmo, el Tehilim, es el Tehilim del número 20. Y aquí tenemos una situación que dice en Levítico, Vaikra 14. Y habló el Eterno Moshe, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al Cohen. Cohen es el sacerdote. Entonces vemos que aquí se trata de alguna cosa que dice directamente al Cohen, o sea, nuestra relación delante de Dios por medio del Cohen, que es quien fue indicado, ungido, preparado para hablar en el nombre del Eterno. Y el versículo 18 continúa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el Cohen expiación por él delante del Eterno. Ofrecerá luego el Cohen el sacrificio por el pecado, y hará expiación por él que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Quiero que entiendas de que estamos aquí hablando de alguien que precisaba ser purificado, y cada uno de nosotros tiene una necesidad de purificación. Algunos serán purificados en función de una enfermedad, otros a través de un encuentro personal con Dios, donde va a tocar nuestros corazones. Pero creo que los dos tenemos exactamente la misma situación, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ajustarnos delante del Eterno? Y en las Haftarot leemos lo que sucede en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, y habla de cómo el Eterno prepara su, mostrar su poder, su Geburah, utilizando a cada uno de nosotros, puros o impuros. Y el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, trata de una situación que sucedía en Shomrón, en Samaria, y la ciudad estaba cercada por enemigos y estaban pasando por una purificación porque había un mal rey. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos en el versículo 3, había 4 hombres leprosos que, que dicen uno al otro, ¿por qué estamos aquí para que nos muramos? O sea, perdieron la oportunidad de vida. Ellos
se sentían acabados, se sentían perdidos. Pero ¿qué es lo que hacen? Van al campamento del enemigo. Y el Eterno ya había preparado el campamento para que el ejército sirio simplemente se fuera, saliera de su lugar, o sea, quebrando el cerco que había a Shomrón. ¿Y qué es lo que pasa? Ese ejército, por mayor que sea, oyeron estruendo de carros, de caballos, y les pareció que había alguien que estaba yendo contra ellos y se escapa. Y cuando los leprosos llegan a la entrada del campamento, entran, encuentran una enorme cantidad de alimentos y Shomrón en este momento, la región estaba pasando por una necesidad de hambruna porque había hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente ellos comen y encuentran cosas fantásticas, pero de repente se dan cuenta que ellos habían sido bendecidos, mismo a pesar de estar leprosos, y vuelven a la ciudad y les dicen, señores, el cerco terminó, el enemigo se escapó. Entonces, la situación que relatamos en estos versículos es de que realmente Dios, a través de puros e impuros, hace maravillas. Dios quiere, lógico, que le seamos puros, pero puede usarnos independiente de la situación que estamos viviendo, independiente de lo que leemos. Y es ahí donde tenemos en Mateo 23, Yeshua hace una alerta a los líderes que no saben oír. Y esta alerta es para quien enseña, pero también para quien vive. O sea, no es simplemente para los que están en comando, pero para los otros hombres del día a día, que es lo que nosotros somos, personas del día a día. En Ibrit esto se llama el Am Haaretz, el pueblo normal, el pueblo de la tierra. Y nosotros somos el pueblo de la tierra. Por mayor que creamos que estamos en control, todos nosotros somos iguales. Entonces, el alerta que Yeshua nos hace en Mateo 23, versículo 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diese más la menta y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Me gustaría hacer una observación. Yeshua en este momento solamente tenía la Torá, la ley, y esto, lo que leemos, es parte de lo que hemos aprendido en las lecturas de la Torá. Pero Yeshua continúa haciendo en el versículo 34 una colocación muy importante. Fíjense, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otra azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, Yeshua está haciéndonos aquí una colocación muy dura. Nosotros necesitamos parar para oír quién trae la palabra de Dios. No es el canal Israel en el camino que va a traer las palabras, es lo que Dios te va a mostrar con tu lectura del Tanaj, con tu lectura de la Biblia. Porque nosotros podemos mostrarte lo que está escrito, que son las profecías, las promesas que el Eterno ha dado, aquello que Yeshua hizo cumpliendo muchas de las profecías y muchas de las promesas. Y quiero hacer una colocación importante. Si miras tu Tanaj, vas a ver que la posibilidad matemática que no fuera Yeshua, Mashiach, que no fuera Yeshua, el ungido, son imposibles. O sea, tienes que considerar de que lo que la Torá pone, el Tanaj pone como informaciones, o era Yeshua que lo cumplía, o nadie podría cumplirlo. Pero vamos adelante. Vamos adelante diciendo exactamente de que tenemos necesidad de oír lo que está escrito en la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno se sobrepone a cualquier otra información, porque no podemos considerar que nosotros hagamos afirmaciones
que no tienen base bíblica. ¿Por qué? Porque si no estaríamos contradiciendo al Eterno. ¿Y quién somos nosotros, hombres, su creación, poder decir el Eterno no sabe lo que está diciendo? En momento ninguno podemos dejar de oír lo que está escrito, podemos leer y hacer con que esto haga sentido en nuestro corazón, porque si no estamos oponiéndonos a lo que el Eterno dijo e hizo. Muchas veces podemos entender que vimos más o vimos menos, y la salida para saber oír más es orar, buscar al Eterno en tu conversación, en tu corazón, hablando con Él directamente. No precisas de intermediarios, no necesitas. Esto ya te ha sido puesto de una manera muy clara. Habla con tu Creador. Él quiere una relación íntima contigo y no precisas de nadie para que intervenga a tu favor. Tú estás capacitado a hacerlo cuando lo buscas del fondo de tu corazón, como es una de tantas las promesas que Él dijo. Si me buscas, me vas a encontrar. Entonces, lo que me gustaría dejarte es que nosotros, puros o impuros, estamos siempre en condición de ir a buscar al Eterno y que Él nos utilice para su Geburá, para su honra, porque Él nos utilizará siempre para hacer cosas maravillosas. ¿Qué te parece de servir al Eterno de todo tu corazón? ¿Qué te parece es mejor, servir al Eterno o servir a hombres? Yo por mí escojo servir al Eterno. Y espero que esto te haga sentido para que puedas aprovechar este Shabbat para crecer en esta relación individual contigo. Piensa en esto, considéralo y que tengas un excelente tiempo de meditación en el Eterno, en su palabra, en su Torah, en su Tanakh, y puedas crecer delante de él. Que tengas un Shabbat de mucho shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Queridos YouTube espectadores, me gustaría hacer un comentario que es importante para que tú, individualmente tú, puedas sacar dudas, completar informaciones, aprender alguna cosa diferente, hacer preguntas. Y para esto tenemos dos canales de comunicación. Uno, que es a través de la posición de comentarios que el YouTube ofrece, y son comentarios públicos. Pero si tú te gustaría de hacer un comentario íntimo, donde no haya publicidad, donde sea direccionada, me gustaría de sugerirte entonces que utilices nuestra dirección de email que está aquí abajo. Y esta dirección hace con que vayas a estar directamente hablando con nosotros de manera individual, protegiendo tu aislamiento, por así decirlo. Entonces, comunícate con nosotros. Siempre es importante oírte, siempre es importante saber lo que piensas, lo que dices y, sobre todo, poder ayudarte. Estamos a tu disposición y siempre a tus órdenes. Dios te bendiga. Shalom ve shalom.